Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a un capítulo más de esta serie, de esta guía de estudios de los últimos tiempos. Estamos estudiando el Apocalipsis, hoy toca el capítulo 5. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1, así que toma tu Biblia si la tenés a mano, y si no, bueno, escuchás de fondo sin problema, pero lo importante es que esto edifique y nos prepare y nos ayude a afianzar nuestros estudios en esta profecía que cada vez está más cerca y cada vez vemos que ya se están cumpliendo el preámbulo, ¿no? Estamos cerca a las puertas de que se empiecen a desatar los sellos, pero bueno, vamos a llegar a eso en el siguiente capítulo, pero hay que estar atentos y bueno, la verdad que hoy en día no estamos en mejor tiempo para estudiar lo que es el Apocalipsis y tenerlo muy presente en nuestras vidas, todo lo que en este libro se revela, ¿no? Porque al final es el libro de las revelaciones. Lo conocemos por Apocalipsis, pero en realidad se llama Revelaciones. Así que bueno. Y quiero decirles una cosa también que me estoy acordando ahora. Yo recuerdo que de chico, a eso de los 8 años más o menos, o quizás 10, más o menos por ahí, recuerdo, bueno, yo tenía un abuelo, mi abuelo cuando vivía era pastor y él predicaba y enseñaba y yo de chico iba a las prédicas. Y me acuerdo que cuando yo exploraba, ¿no? Y de repente estaban leyendo otra sección de la Biblia, pero yo me adelantaba y quería era conocer todo. Y cuando llegaba a la parte del Apocalipsis, recuerdo que era algo que a mí me llamaba mucho la atención. El Apocalipsis era algo que yo era lo que quería estudiar. Yo no era más mi interés en estudiar el Apocalipsis y ver qué era todo lo que decía, que era el Apocalipsis, que todo el resto del libro, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeño. Y la verdad que hoy en día entiendo que por qué Dios ponía en mi corazón que tantas ganas de más que nada estudiar esta parte de la porción, si bien es muy importante todo el Evangelio, y que de grande uno después cuando entiende, cuando se realmente entrega su vida al Señor, entiende realmente todo y acepta al Mesías como su Salvador y se transforma en una nueva criatura y ya deja ese viejo hombre, porque yo después seguí siendo el viejo hombre que fui hasta los veintitantos. Y ya después, cuando uno pasa a ser una nueva criatura, ya estudia todo, ¿no? Y va solidificando todo. Pero quiero decir que el Apocalipsis hoy en día lo entiendo porque era algo que al final corría para nuestra generación, para la generación de la que yo formo parte. Yo estoy convencido completamente, no tengo ninguna duda de que yo voy a experimentar los últimos tiempos, porque bueno, de hecho ya estamos experimentando la antesala a los partos de Dolores, a los principios de Dolores, estamos muy cerca de ya comenzar. Si es, yo hasta diría que ya tenemos la puntita del pie ahí en los principios de Dolores. Así que bueno, muy importante y nada, quería comentarles eso que me acabo de recordar. Y bueno, vamos a comenzar desde el versículo 1, capítulo 5 de Apocalipsis, dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en la alta voz. Esto es el versículo 1 y principio del capítulo 2. Pero antes, vamos a ver qué nos explica acá la guía de estudios. Dice que el versículo 1 son las tablas. Las tablas que tenían los 10 mandamientos en ellos también fueron escritos en ambos lados como este rollo. Dice que en Éxodo 32, del 15 al 16, dice: Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y acá dice un libro escrito de dentro y de fuera.
Claro, se ve que tienen relación con estas tablas, ¿no? Porque tenían los 10 mandamientos y todo. Y estaba escritos en ambos lados, como en este mismo rollo. Claro, es exactamente lo mismo. Después, en Daniel 12:4 leemos, perdón, lo tengo que ir a la página web. Los que te han subrayaditos, viste que me los resalta, ahí podemos leer directamente desde la web. Dice, pero tú también, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ok? También podemos leer en Daniel 12, del 8 al 10, nos dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así es, hermanos, comprenderemos. Ya estamos comprendiendo que aquí ya nos está revelando que, como lo reveló siempre, incluso acá. Acá ya estamos en el momento en el que eso que está sellado va a ser desellado, va a ser abierto. Así que ahora vamos a el capítulo. Y les pido unas disculpas, voy a hacer una breve pausa que tengo a mi gatita que quiere entrar de afuera y no la puedo dejar sola porque va a gritar y gritar toda la noche. Perdón, hermanos, ya saben igual que esto no es una prédica porque yo no soy pastor, simplemente es un estudio junto a ustedes, les recuerdo. Y disculpen que a veces sucedan esos imprevistos. Tengo mi gata que la crío y bueno, a veces en momentos improvistos hay que atenderla. Así que bueno, nos quedamos en Daniel 12:8 y dice, acá nos explica, se le dice a Daniel que cierre y selle las palabras de un pergamino hasta el tiempo del fin. La implicación es que luego se abrirá. Mateo 4:25 también podemos leer, que dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, perdón, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dios no hace nada sin revelar sus planes. Exactamente. Bueno, eso es básicamente el resumen, ¿no?, de este versículo 1. Dios nos viene revelando siempre sus planes, no se guarda nada en secreto. Excepto el día y la hora del que nadie sabe de cuándo va a ser, ¿no? Pero nos indicó todo lo que ya tenemos que estar atentos y velando para saber cuándo estamos cerca. Así que en el versículo 2 de Apocalipsis leemos, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Y pregunta ese ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un fuerte ángel se refiere a aquel que es poderoso y único. Véase también Daniel 12:1, que nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Entonces, en este capítulo vemos que para que el reino de Dios se convierta en una realidad, en este mundo, el rollo tiene que ser abierto. Hay que leerlo y mientras se pronuncien estas palabras, también se harán realidad. ¡Wow! Es que todo lo que Dios tiene que hacer es simplemente hablar. Él habla y se hace. El reino será como una segunda creación. Pero hay un problema. Entonces vamos a continuar con el versículo 3 y 4 que dice, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo,
ni de mirarlo. Dejados a nosotros mismos, estamos completamente indefensos, completamente indignos. Después, continuando con el versículo 5, leemos: Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz, cuando dice la raíz, es el fundamento del reino eterno. Podemos leer en Isaías 11, que lo tengo guardadito por acá. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Harále entender diligentemente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia de cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Maravilloso, porque aquí ya se nos hablaba, ¿no?, de esa raíz del reino. Cuando esté el reino de Dios, todo va a ser hermoso, y como todo va a estar lleno de su sabiduría y no va a haber maldad, no hay peligro alguno. Por eso estos pasajes, ¿no? Cero, pero absolutamente cero peligro. No va a existir el peligro ni lo desconocido en el reino del Señor. Entonces, dice: toda esperanza de vida, justicia y rectitud y paz del reino descansa sobre el Mesías Yeshua. Yeshua es digno de abrir el pergamino, el único. Es solo a través de él que somos hechos dignos ante Dios. Continuamos en el versículo 6, que dice: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Un cordero debe recordarnos de Pesaj, la Pascua, la redención y el éxodo. Dios salvó a la gente que tenía la sangre del cordero en sus postes de la puerta. Lo vemos en Éxodo 12. Cada casa tuvo una muerte, ya sea de un primogénito o de un cordero. Yeshua vino a salvarnos muriendo él, y no a juzgar la primera vez que vino. Juan 12, del 47 al 50 dice: espera, carga la página. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando Yeshua venga la segunda vez, será para juzgar y rescatar. En Hechos 17, del 30 al 31 podemos leer: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el lugar, juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, donde fe a todos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También leemos en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. También en Juan 5, del 22 al 30 leemos: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Isaías 11:11 nos dice que Él va a rescatar a su pueblo por segunda vez. Cuando leemos, por ejemplo, la palabra inmolado, en este versículo, seguimos en el 6, inmolado es igual a masacrado, asesino violentamente. Los cuernos hablan de la salvación. Podemos ver, por ejemplo, en un pasaje de Lucas 1, del 68 al 75, dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. El altar tenía cuernos en él. Podemos leer en Primera de Reyes 1, 50 al Primera de Reyes 1, del 50 al 53 dice: Masadonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Entonces, continuamos leyendo. Los ojos, cuando habla de los ojos, hablan de sabiduría o conocimiento. Siempre que leemos todo este tema de los ojos, cuando aparecen ojos, habla de eso, sabiduría, conocimiento. Podemos también leer en Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. También en Efesios 1, del 17 al 18, dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto también es importante porque no siempre todos ojos son los que ven, ¿no? Hay ojos que están enceguecidos, más los que estamos en Dios tenemos la perspectiva de Él, vemos con los ojos de Él. La palabra nos da sabiduría. Dios sabe todas las cosas perfectamente, aclara aquí. Bueno, ahora en Apocalipsis, continuando en el versículo 7, continuamos leyendo y dice: y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Él, Yeshua, el Cordero, tomó el pergamino, el libro. Esto nos muestra la divinidad de Yeshua y, como veremos en nuestra próxima lectura, Él es digno de ser adorado. En el versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Un nuevo cántico viene con Yeshua. Debe recordarnos que Él ha venido a hacer todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5, adelantándonos un poquito, nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También leemos en Isaías 65:17: porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Increíble, porque en el nuevo reino, es decir, cuando este mundo actual, este reino actual, que no está reinado por el Mesías, sino que está reinado por el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, cuando este mundo el Señor lo destruya para crear nuevos cielos, nuevas tierras, para que Él instaure su reino aquí, nadie va a recordar, o sea, todos los nuevos nacimientos, ¿no?, que vamos a hacer. Vamos a tener ese nuevo nacimiento. Una vez muertos en este cuerpo, nuevas criaturas seremos, con nuevos cuerpos glorificados. Y cuando estemos en ese momento, no vamos a recordar. Pensá que todo lo que hayamos sufrido o estemos sufriendo en este mismo momento, todo lo que aquí fue, no recordaremos nada. Nada de esto. No habrá, el Señor nos dice, y todo lo que Él nos dice es y se cumple y es verdadero. Y dice: y de lo primero no habrá memoria, y no vendrá nunca más al pensamiento. Así que, importante eso. Y continuamos, ahí casi cierro el archivo. Continuamos en Jeremías 31:31, también nos los dice. Dice: he aquí que viene días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. ¿Ves? Otra sección más donde nos dice lo mismo. Y también podemos leer, bueno, dice: incluso nosotros nos convertimos en nuevas creaciones en Él. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, como la palabra de Dios es perfecta, podemos aplicar todo esto mismo aquí, cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, tanto como lo real de la revelación que nos cuenta lo que realmente va a pasar en el reino de Dios. Es decir, tanto en el futuro como en este mismo presente, también aplica. Así que continuamos leyendo entonces. En el versículo 10 de Apocalipsis dice: perdón, hermanos, me faltó una cosa del versículo 9, lo voy a volver a leer, les pido disculpas. El versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Ahora leemos en el versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Bueno, acá ya me adelanto al 11. Vamos a detenernos en el 10 que dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice, los propósitos de Dios no cambian. En Éxodo 19, del 6 al 7, podemos leer: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Leemos: Dios les dijo a la gente cuál era su propósito para sus vidas. Ahí cuando lo leemos en Éxodo. Ellos respondieron sí, pero sus vidas nunca cambiaron. En Éxodo 20, 18, 21 leemos: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolos el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Así que la gente no estaba preparada ante Dios, eligieron al hombre sobre Dios. En este versículo Dios reafirma su propósito original. ¿Responderemos adecuadamente? Esperamos que sí. Mi respuesta es sí, espero que la tuya también. Versículo 12 de Apocalipsis. Mira, se salteó el 11, hermanos. Espera, vamos a leer el 11. Porque ven, acá en la guía a veces hay algún error que otro. Leemos en el capítulo 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Bueno, acá habla claramente, ¿no?, de la legión que hay en el cielo. Esa legión, ese ejército. Bueno, no todo el cielo es un ejército. Sabemos que hay diferentes roles, ¿no? Están los que siempre están haciendo cánticos, alabando, tocando instrumentos, cantando alabanza y alabando constantemente a Dios. Y después está también esta sección que son los ejércitos, ¿no? Pero hay millones y millones, nos dice la Escritura, nos revela aquí. Y gran parte de esos millones están esperando ahí, están deseando que el cielo ese se abra para venir a hacer guerra contra el mal en este mundo. Así que ahora sí continuamos en el versículo 12, dice que decían, nos dice, ¿no?, estos millones, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. En Daniel 7, 13, 14 leemos: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Leemos también en Filipenses 2, del 6 al 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y este pasaje también es muy maravilloso y hermoso, porque al final, ¿por qué toda esta gloria? ¿Por qué todo este cielo hay un regocijo tan grande y está por sobre encima de todo? Porque Dios
se hizo hombre y pudiendo ser Dios, el mismísimo Dios, se humilló. Siendo hombre se humilló y no pecó y hizo el acto que nosotros sabemos como cordero, se dio a la cruz para cargar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Todos nuestros pecados, pagar el precio con su sangre y luego ya resucitar al tercer día y bueno, dándonos todo este evangelio y demostrando que él es Dios y que su palabra se cumple. Aleluya. Porque lo que Él hizo, ¿a qué voy? Lo que Él hizo, a veces hablándolo uno no dimensiona bien, no se imagina, o a veces sé que puede costar ponerse en el lugar, pero lo que Él hizo es un sacrificio muy grande, muy grande, muy grande. Y lo hizo siendo Dios. Siendo Dios, eso demuestra el amor que Él tiene por nosotros, su creación. No somos huérfanos, no somos huérfanos para nada. Tenemos un Padre en el cielo que nos ama y nos cuida y nos protege y va a compartir toda esta maravilla que vamos a tener en el reino de Él con nosotros. Y lo más lindo también que siempre recuerdo, como Él prometió que no iba a tomar del fruto de la vid hasta que estemos con Él reunidos. Así que bueno, continuando con el estudio, el Mesías dice, el Mesías se vació y se humilló a sí mismo hasta el punto de morir en una cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó al lugar más elevado. Estos ángeles están diciendo que Él es digno de todo esto. Así es. Entonces, en el versículo 13 continuamos leyendo, dice, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en la mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. La posición del Cordero cambia a lo largo de este libro, de estar cerca del trono a estar en la mano derecha del trono, y cada vez más se le asemeja a aquel que se sienta sobre el trono. Se nos da un vistazo a esta transición que está sucediendo. Está llegando el momento en el que el Padre da todos los aspectos del juicio al Hijo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Después, el último versículo, el 14, dice, y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Amén significa eso es cierto. También es una palabra que exige una respuesta, y esa respuesta es la de sumisión. Cada vez que vemos revelada la verdadera identidad del Mesías Yeshua, cuando Él es proclamado o cuando toma su lugar legítimo, los ancianos caen y adoran. Cuanto más conscientes estemos acerca de lo que el Mesías está haciendo en nuestras vidas, más lo adoraremos. Cayeron sobre sus rostros y adoraron. Es un acto total de rendirse. Están en sumisión y humildes ante Dios. La humildad nos posiciona para adorar a Dios. Amén. Porque el altivo, el soberbio, el necio, el orgulloso, no puede adorar, no puede rebajarse, no puede humillarse, su ego no le permite adorar, no se cae de rodillas al Señor, al poderoso Señor Jesucristo, nuestro Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Debemos orar también por esas personas, Dios nos manda a orar también por todos. Así que, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Me encanta, ya cada vez vamos profundizando más, ya estamos entrando cada vez más en la parte gruesa, ¿no?, de la revelación para un hermoso desenlace al final. Así que no te pierdas si te está gustando esta serie, este estudio del Apocalipsis con las guías que nos ofrecen desde la Congregación de Amarás a Israel en su página web. Suscríbete, compartí, dale like. Si querés también unite al grupo del Telegram. Todos los links están abajo en la descripción. Me despido, mi nombre es Ezequiel, un servidor más. Y que Dios te bendiga. Shalom desde Uruguay.